Saludamos a Carlos Francisco Rincelli, periodista, piloto de avión y analista aeronáutico. Gracias por estar con nosotros. Por favor, a ustedes por el llamado. Quiero que me acompañe a revisar lo que decía el gobierno, puntualmente el ministro de Aviación Civil de la India, sobre esta investigación. Esto decía. No creo que debamos sacar conclusiones precipitadas sobre esto. Creo firmemente que contamos con la fuerza laboral más maravillosa del mundo en cuanto a pilotos y tripulaciones. ¿Qué tan concluyente? Ya sé que no estamos hablando de conclusiones y que se trata de un informe preliminar, pero ¿qué tan concluyente podría ser lo que conocimos hoy para determinar la causa del siniestro? Bueno, mira, en principio, como siempre decimos, hay que esperar el informe final, pero evidentemente el avión, por algún motivo, no voló. Y lo digo, lo pongo en estos términos simples para entender que, de alguna manera, todas las hipótesis que veníamos manejando, que eran o hicieron una mala distribución de los dispositivos hipersustentadores, o tuvo una doble detención de motores. Ahora con esto que ha surgido hoy, evidentemente fue lo que pasó. Los dos motores se detuvieron y casi instantáneamente. Ahora bien, cuando uno evalúa la trayectoria de este avión, es poco probable que dos motores se detengan prácticamente con una diferencia de un segundo o segundos entre ambos. Si es que alguien no hizo algún movimiento como para que la resultante sea esta. Entonces, lo más significativo de lo que vimos hoy es que evidentemente el switch que habilita el paso de combustible hacia cada uno de los motores estaba en la posición de cerrado. Ahora, esto, para ponerlo en este lugar, no es algo ni común ni que uno lo pueda hacer inadvertidamente, porque ese switch tiene una posibilidad que para colocarlo en esta situación, vos lo tenés que separar del lugar y llevarlo hacia abajo. O sea que evidentemente no hubo un descuido, no hay algo que vos digas, se cayó un elemento que teníamos en el cockpit y justo tocó en los dos switches. Y para mí, lo que es más relevante aún, es que uno de los pilotos, y no sabemos cuál es, le dijo al otro, ¿por qué cortaste los switches? O sea, no es que le hizo una pregunta que guardaba relación con qué es lo que pasó o fíjate a ver qué es lo que pasó. Directamente le dijo, ¿por qué cortaste los switches? Y eso yo creo que es más que suficiente. Habrá que esperar, insisto, el informe final como para determinar que aquí hubo una mal desarrollo de la actividad en cuanto al despegue que concluyó con el accidente del avión, ¿no? Carlos, esta conversación que es bastante reveladora en la cabina del avión, Sí. efectivamente dice uno de los pilotos, ¿por qué apagaste el switch? Pero el otro le responde, yo no he hecho nada, yo no lo hice. ¿Esto nos sugiere una falla humana o ya empezamos a considerar la falla técnica? No, mira, que se detengan los dos motores, vos decís, bueno, pudo haber existido una falla técnica. Pero cuando un piloto le dice al otro, ¿por qué cortaste el switch? Y el otro le dice, no, yo no toqué nada. Bueno, yo creo que el diferendo es directamente asociado al factor humano. Y también tiene que ver con esto de, pues yo insisto en esto, que es muy relevante. No es que le preguntó si él lo había cortado. Le dijo, ¿por qué cortaste los switch? Después el otro le pudo haber contestado, yo no toqué nada, se me cayó un vaso, no me di cuenta, recién lo veo, apoyé. Es decir, respuestas múltiples, hasta negar la realidad, ¿no? Y yo creo que cuando le contestó, yo no lo coloqué en esa posición, es una negación de la realidad, porque evidentemente el otro lo vio. Si no, no lo hubiera dicho, ¿por qué cortaste? Digo como para empezar a evaluar, y yo creo que si bien la Junta de Seguridad de Transporte de la India dijo que estaba más focalizada sobre la parte técnica y no del factor humano, creo que esto va a tener mucha tela para cortar, como decimos aquí en la Argentina, cuando hay algo que
va a necesitar una investigación muy profunda. Y para comprenderlo mejor, porque si vemos justamente los videos del momento del despegue, el avión pierde sustentación y es ahí cuando cae al suelo en una zona poblada. Y es el primer accidente de un Boeing 787 Dreamliner, que es un aparato, un avión bastante moderno, bastante confortable, utilizado para distancias largas. ¿Estamos eludiendo de cualquier responsabilidad a este modelo, siendo el primer accidente de este tipo de este 787? Sí, por supuesto. Y por otro lado, te vuelvo a insistir en esto. Hubo una doble detención de los motores. El avión, si no tiene los motores funcionando, no vuela. Evidentemente comienza... Ahora vos fíjate que también está redactado en el informe preliminar. Ellos, o el que volaba, que no sabemos cuál es, pero suponemos que estaba volando el capitán, pero no sabemos cuál fue. Cuando le dice al otro piloto, ¿por qué cortaste los switches? Automáticamente lo vuelve a colocar en la posición de utilización el switch, o sea, lo pone en on. Y uno de los motores prácticamente se recupera, el otro no pudo recuperarse. Pero vos pensás que esto transcurrió en menos de 30 segundos, o sea, no le dio posibilidad al avión para que el motor vuelva otra vez a entregar empuje y haber evitado esta desgracia. Por eso te digo, aquí la lucha es entre el hombre y la máquina, digo el hombre con todos los géneros, ¿no? Pero digo, o es factor humano 100% o es un tema técnico. Por las conversaciones del cockpit, te dan a entender que aquí hubo un problema del factor humano y un error que es impensado, ¿no? Porque que alguien corte los switch o haga algo para que los switch... Porque también quiero resaltarte que no es, yo no sé si ustedes ven mi mano, pero no es que vos haces así y el switch baja. Tiene una traba. Vos tenés que sacarlo de la traba para poder bajarlo. Lo cual no es simple. Evidentemente la fábrica no puede colocar una cosa que pueda traer este problema. Vos fíjate que también, hay que sumarlo, hubo una actualización en el año 2018 a propósito de la colocación de estos switches y cómo se operaban en el avión, que no era mandatoria. O sea, cuando la fábrica detecta que algo puede traer un problema complejo, no te está preguntando si querés cambiar el switch o si querés modificar. Te dice, hágalo. Y en este caso fue una sugerencia, razón por la cual ellos no vieron ningún tipo de problemática y mucho menos como sucedió, ¿no? Claro, pero también es cierto que ha habido otros incidentes con aparatos de Boeing, por ejemplo el 737, donde la compañía estadounidense encontró aparatos defectuosos en 2019 y por Sí. supuesto mencionamos también la tragedia de Lion Air en Indonesia y de Ethiopian en África, cuando después se descubrió había un aparato que los pilotos no conocían. ¿No podría ser este el escenario, que haya habido quizá una falla, que no se indujo bien a los pilotos en el conocimiento de algún mecanismo que después resultaría descubriéndose como pasó efectivamente con el 737? Bueno, es una excelente pregunta. Te la voy a contestar en 3 pasos. Cuando la firma Boeing pone un avión en línea de vuelo nuevo como para que empiece a operar, en general no supera el 25% de las mejoras para no tener inspecciones adicionales. Lo que vos estás relatando en cuanto al 737 MAX fue así porque le pusieron un módulo que era adicional y que los pilotos no tenían conocimiento para una situación en particular. Ahora, estos switches que corresponden a la fuel lever están en el avión desde el Boeing 737-100, o sea, hace más de 20 años, o 30 o 40 que están con otra palanca, con otra situación. Pero vos, con estos switches, operás todos los días. Porque si vos querés detener el motor cuando llegaste al destino, lo único que tenés que hacer es poner estos switches en la posición cut-out, que es no le entrego combustible al motor y se para. O sea, vos lo usás todos los días. Lo otro que vos referenciás, que está muy bien, tiene que ver con un sistema específico para una situación en particular. Claro que, evidentemente, apareció y trajo aparejado el accidente. Pero esto es de utilización diaria. Entonces, es lo mismo que vos me digas,
no tenían conocimiento de la palanca de los aceleradores, lo usás todos los días. Por eso te digo que es muy complejo tratar de explicar esto, porque es de utilización diaria, sin esto los motores no funcionan. O sea, si alguno de los dos cortaba estos switches, sabía perfectamente que una vez que los bajara, los motores no iban a funcionar más. Carlos, para ir concluyendo, aquí en las Américas, el Boeing Dreamliner es utilizado por varias aerolíneas, por ejemplo, por United en Estados Unidos, la colombiana Avianca en su ruta hacia España, hacia Europa, y también, por supuesto, LATAM. ¿Es seguro seguir volando en estas aeronaves? Es Para extremadamente tranquilidad de nuestros seguro el avión. televidentes. No, por supuesto, y está muy bien. El avión es extremadamente seguro. Ahora vos me podés facilitar a mí el avión más seguro del universo, que si yo lo opero mal va a terminar en un desastre. Por eso te digo que esto hay que profundizar la investigación, porque yo creo que vamos a descubrir muchas cosas que no la teníamos ni pensada. Vos fijate que cuando se inició la investigación y todavía no había aparecido este informe preliminar, nosotros pensábamos, bueno, que era inaudito, pero se equivocó de palanca, porque como quedó el tren de aterrizaje abajo, que no es normal, dijimos, bueno, se equivocó de palanca, en vez de subir el tren, subieron los flaps. Porque esta empresa, también es bueno resaltar, que hace más de 2 años que tiene muchos problemas con sus tripulaciones, porque están en un estado de fatiga considerable, ya ha sido alertado por la Autoridad Aeronáutica de la India a propósito de lo que te estoy diciendo. Entonces, la degradación de las tripulaciones en función de su trabajo es altamente, digamos, comprobable y alarmante. Entonces, yo la verdad que digo, si uno de los dos cortó los switches, bueno, estamos hablando de una situación que supera cualquier raciocinio de cualquier piloto. Ahora, para cerrar a tu pregunta, son aviones extraordinariamente seguros. Hace más de 10 años que vuelan, me refiero al Dreamliner, sin ninguna particularidad, no algo, ninguna. Bueno, eso último que usted comentaba me hizo recordar el vuelo de esta aerolínea europea que se cayó en Francia en su ruta de Barcelona a Alemania, Sí. Germanwings, cuando se suicidó el piloto. ¿Esta falla sería no intencional o intencional? Bueno, eso no lo podemos saber, pero yo te digo, a prima facie, si vuelvo a insistir en esto que no es menor, para vos detener los motores, tenés que bajar exprofesamente el switch. No hay otra forma, si no el motor no se detiene por esta situación, ¿no? Porque es el suministro de combustible. Entonces yo digo que hay que profundizar un poco más, a menos que mañana descubran que el mecanismo interno de estos switches por algún motivo se bajaron solos, pero lo tengo que poner como hipótesis, pero es prácticamente imposible. Era Carlos Francisco Rincelli en esta conversación bastante clara sobre lo que pudo haber pasado. Por supuesto, todos son teorías y debemos esperar el informe final. Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Por favor, un gran placer.